Hola a todos y bienvenidos a Tech Riders, el podcast donde exploramos las últimas tendencias tecnológicas. Acompáñenme en esta aventura. Este contenido es divulgativo y de concienciación en tecnología y ciberseguridad. Los ejemplos y conversaciones buscan entender riesgos reales para poder prevenirlos. No se ofrecen instrucciones para realizar actividades ilegales ni asesoramiento profesional individualizado. Las opiniones son generales y no garantizan resultados académicos, laborales o económicos. Se recomienda actuar siempre de forma ética, responsable y conforme a la legislación vigente. Muy buenas, Ana. Tercer podcast de esta temporada. Tercer podcast y otra vez lejos de la mesa. Y es que tenemos un nuevo integrante en el podcast. ¿Quién nos acompaña hoy? Hoy nos acompaña Lucas. ¿Qué tal? Preséntate, por favor. Bien, soy Lucas Arranz y empecé este año a estudiar el máster de Ingeniería Multicloud aquí en Tajamar. Y al contrario que Israel, que ya pues después nos va a contar, he empezado a aprender algo sobre Azure y el cloud en general. Así que bueno, expectante. Ya hemos empezado con la segunda certificación, ya tengo el fundamental, ya estamos rasgando un poco de lo que es algo que parece inmenso. Pero bueno, de momento bien, bastante ilusionado y con ganas de ver qué puede ofrecer el mundo del cloud. Y yo doblemente emocionada porque es la primera vez en la historia del podcast que tenemos a alguien de sistemas. O sea, es que poco se habla de verdad de esto porque el año pasado no teníamos representantes de sistemas y es como que es muy difícil captarles, joder, apuntaros, me cago en la hostia. Entonces, no sé, me parece guay. O sea, creo que podemos ver estas cosas de todos estos temas desde otra perspectiva que no, igual no tenemos tanto desde el desarrollo y creo que puede ser muy enriquecedor para todo esta palabra tan maravillosa. Siempre. Bueno, Sergio, presenta Cualquier a nuestro persona experto de hoy. siempre es enriquecedora. Y efectivamente, tú estás saliendo del cascarón. Israel ya lleva mucho tiempo. Yo cuando, en mis principios, ya hace 10, 11 años, ya fue cuando coincidimos. Has pasado de estar en el lado consultora, diciéndole al cliente cómo hacer las cosas, y ahora eres tú quien tienes que acatar cosas de otros. ¿O cómo lo llevas? ¿Qué ha sido tu vida en ese viaje? ¿Empiezo de los inicios o solo la parte de...? Preséntate primero lo que haces y luego tú ya ahí. Pues nada, soy Israel Urrea, actualmente trabajo como arquitecto técnico en National Netherlands, un cliente final, como decías antes. Ahora contaré un poco cómo llego hasta un cliente final, ¿no? Pero eso, actualmente hago de arquitecto técnico, ¿vale? Todo el mundo cloud, así que bienvenido, bienvenido a este mundo. Descubrirás que es más grande de lo que parece. Entonces, bueno, pues yo empecé en todo este mundo, pues como empezamos todos, jugando, ¿no? Un poco me gustaba mucho jugar a los juegos. En mi época, cuando soy un poco más mayor que todos vosotros, cuando jugabas en los ordenadores tenías que poner una cinta y esperar 20 minutos, ¿vale? Esto es impensable a día de hoy. Ahora, si no carga los 10 segundos, apagas, reinicias, cierras, cambias de tablet, ¿no? Soplas. Yo le daba la cinta, esperaba 20 minutos y con suerte, según cómo sonaba, decías, esta juego, en esta sí que llego. No, el tema es que me gustaba mucho, llegó un punto en el que tenía que decidir si jugar al básquet o estudiar y hice bien, estudié, si no me hubiese muerto de hambre, y empecé a hacer desarrollo, me gustaba desarrollar, empecé con Basic, ¿vale? Que ese era como el inicio de cómo aprendías a desarrollar, haciendo Basic. Y hice un módulo de grado superior. Antes se llamaba DAI, no sé ahora qué equivale, el desarrollo... Ya no sé. Han cambiado tanto los nombres. Desarrollo de aplicaciones informáticas era un poco... Pues en multiplataforma, DAO, más o menos. Algo así. No existía la multiplataforma, allí solo hacíamos desarrollo orientado a objetos, Visual Basic 6.0, que ya era la leche. Y casualmente en esa época pues empecé a trabajar montando portátiles. Que ahora pasa lo mismo, ahora ya tú compras un portátil y ya viene marcado, montado, de marca, ¿no? Antes existían portátiles clónicos. Compraba la memoria por un lado, la CPU por otro, y pues encontré un currillo de 4 horas a montar portátiles. Terminé el módulo, me moló, me gustó, pero las prácticas solo tenía 2 opciones, o hacer prácticas en la universidad o en una empresa, y yo quería hacerlas en una empresa. Entonces la empresa era de sistemas. Y yo dije, no sé si me gusta tanto desarrollo, me voy a saltar a sistemas a ver qué tal. Y la verdad es que me gustó mucho. Empecé pues eso, instalando servidores, todavía no existía el cloud, teníamos internet de casualidad casi, porque teníamos ADSL, RDSI, cosas así. Y empecé pues, en una consultora muy pequeñita a trabajar ahí. GLDs, administrador de sistemas,
cosas de comunicaciones, porque al final el de sistemas parece que solo toca servidores. Sí, sí, al final, ¿no? Montacables. eso, configura impresoras, ¿no? Eso es lo típico. Impresionante. Bueno, pues poco a poco fue aprendiendo, me gustaba mucho y yo pues trasteaba todo lo que podía, todo lo que caía en mis manos, lo desmontaba, lo volvía a montar y me gustó. Estuve 4 años hasta que un cliente final me llamó y me dijo, oye, tengo una posición de administrador de sistemas, ¿te vienes? Y ese cliente era el Teatro Real. Y dices tú, y pues allí solo se canta, ¿no? Allí, Para montar 4 cámaras, ¿no? ¿Para qué quieres sistema? eso piensa todo el mundo, ¿no? Luego resulta pues, que tienes ahí, teníamos en aquel momento 40 o 50 servidores, todo el sistema de cámaras de venta de entradas, de accesos, bueno, pues todo lo que lleva una empresa más o menos, no muy grande porque son pequeños, pero un Teatro Real. Estuve 4 años allí hasta que descubrí el mundo del SharePoint. Que al que no lo conozca, que por favor que lea un poco SharePoint, ¿vale? Pues lo olvidé, ¿no? No, ahora cuento por qué creo que es muy importante. SharePoint, no existía cloud, no existía la nube, no existía un servicio de Microsoft, lo tenías que montar tú todo. Entonces, en mis ratos libres montaba SharePoint, me aprendí, me gustó. SharePoint es muy divertido, pero a su vez es un poco complejo. Tienes que saber de directorio activo, tienes que saber de base de datos, de servidores, de IS, de redes, de muchas cosas. Entonces me aburría enormemente y me busqué otro reto. Entonces empecé a buscar hasta que llegué a Telefónica. Fui a Telefónica Internacional, por supuesto sin saber nada de inglés. Me había dado un mensaje, estudiar inglés, por favor, mucho. El tópico de todos los podcasts. Sí, sí. Por favor. Es que sí. Es que lo sufro, ¿vale? Todavía. Entonces, Sí. estudiar inglés. Y nada, estuve en Telefónica. Merece mucho la pena ir a un mundo Telefónica y descubrir a qué velocidad se mueve el mundo, cómo las cosas allí tienen una magnitud absolutamente diferente. Y fui a gestionar una de las granjas más grandes del SharePoint. Eso sí que era la guerra, luchar todos los días con que todo lo que tardase más de un segundo iba lento. Y muy bien, eso te da mucho bagaje a la hora de hablar, negociar y bueno, pues descubrir todos esos puntos que lleva. Pero estaba empezando el cloud, estaba empezando Azure, entonces quería ir a ese mundo. Quería saltar yo quería saber qué es eso de la nube y por qué. Entonces empecé a buscar empresas. ¿Cuáles las empresas nicho que había por ahí? Pues había 5 o 6 empresas y caí en Encamina. ¿Vale? Además, en Encamina había una persona que era Alberto Díaz, que era con el que yo aprendí SharePoint, porque era uno de los pioneros en ese sentido. Entonces fue como, voy allí, tengo que aprender, como sea. Y verdad que estuve 1 año y medio, más o menos, aprendiendo y dándole caña. Ahí conocí a Sergio. Ahí fue cuando coincidimos. Muy bien, en esa primera fase. Y bueno, pues surgió una opción de un cliente final, que en este caso era National Nederlanden. Igual, ellos me ficharon un poco por la parte de conocida de SharePoint, pero rápidamente salté a la parte de cloud, montamos toda la nube, migramos toda la compañía a la nube. Y... Claro, es que te decía, o sea, apartar de todo el SharePoint y demás, ya no es el SharePoint como tal, ¿no? Ya se acaba Microsoft 365 y demás, al fin y al cabo ya es como conectar servicios, ¿no? Al final IAS, para un poco ahí... Claro, digamos que ese servicio era un poco el frontal web que vosotros veis ahora, que no usa un SharePoint online, ¿vale? Eso es la parte de usuario, pero ¿qué hay detrás? Pues había muchas granjas de servidores conectados a base de datos, conectados a directorios activos para acceso, a redes. Digamos que te da una visión muy buena, muy completa de todos los servicios, o de muchos servicios. Eso que te da una base para poder llegar al punto que donde estoy ahora, que es la arquitectura. ¿Por qué? Porque, bueno, como he tocado tantas zonas, tantas partes, al final te da una visión un poco más global de todo. ¿Qué nos pasa con la nube? Y te va a pasar a ti ahora dentro de poco. Pues tienes muchísimos servicios. La clave es entenderlos y conectarlos, ¿vale? Y juntarnos con los desarrolladores y al final nosotros le damos servicio a los desarrolladores. ¿Qué necesitáis? No, es que la parte de arquitectura es más de sistemas casi que de... Hay dos, que desarrollador, ¿no? Hay 2 partes de arquitectura. Está la arquitectura cloud, ¿no? Que nos metemos ahí ya a los desarrolladores igual más, pero que antiguamente era más puro de sistema. Claro, lo que pasa es que ahora hay una muy buena sinergia desde mi punto de vista y es que el desarrollador tiene muy claro qué necesita. Nosotros somos los habilitadores para que sus aplicaciones corran o darle los servicios necesarios para que las aplicaciones corran. Pero hay 2 partes de arquitectura desde mi punto de vista. Una es la arquitectura técnica cloud de qué recursos necesito
Y por otro lado, el desarrollo de arquitectura de software. Cuántas capas tiene tu aplicación, qué tecnología voy a usar, qué framework voy a usar, qué librerías voy a usar. Patrones de integración. Entonces, creo que ahora hay una simbiosis muy buena para que vayan las cosas como van ahora. Antes teníamos 4 sistemas. Ahora, ¿cuántos sistemas tenéis en cada aplicación o en cada empresa? Sí. Miles. ¿Vale? Entonces, bueno, así llegué aquí, a este cliente final, como decías antes. Ahora soy el que pide. Y llegué a ser arquitecto por ese bagaje de haber conocido tantos servicios y tantas aplicaciones, ¿no? Así que conocer SharePoint que os va a ayudar a sufrir y después aprender. Yo no vuelvo a tomar SharePoint en mi vida, eso ya te lo digo, espero, no, vamos. No, pero es bueno. Sí, ya me no centrarse exclusivamente en una tecnología, sino al final intentar conocer un poco todo, porque todo integra al final, ¿vale? Y en algún momento, antes o después, vas a necesitar una necesidad ahí. Siempre lo decimos, esa curiosidad de por lo menos conocerlo, probarlo. Sí, de tocar todos los palos. O sea, que no te guste porque ya has dicho, mira, lo he probado. Y lo he sufrido. Yo lo siento para los desarrolladores, a mí me pasó con Java, ¿vale? Lo siento. Te entiendo. Dilo alto, si estamos acostumbrados. Harta cierta de Java. Lo siento. ¿Es bueno conocerlo? Sí. ¿Hay que saber cómo funciona? Sí. Como desarrollo, yo no voy a entrar porque no tengo ni idea, pero como sistemas... Gracias, pero no. Pero si queréis hablar de Java me vais a tener que cambiar esto por whisky o algo así, porque no puedo más. Ahora, vamos a dejar a que resulte alguna pregunta que tenga por ahí. Bueno, la primera pregunta sería, tú que has trabajado desde el lado de consultor, ahora al pasarte al lado del cliente, ¿qué ha sido lo que más te ha chocado? ¿Qué ha sido lo que más...? Pues mira, ahora entiendes mucho de por qué como consultor te pedían llegaban ciertas peticiones y cómo cambiaba tan rápido, ¿no? Un día te decían, oye, quiero este sistema blanco, y el día siguiente te decían, no, lo quiero negro. Y dices, ¿pero qué ha pasado esta noche? Y yo me fui a dormir y por la mañana era blanco. Cuando estás en el lado del cliente, entiendes, estás más cerca del negocio, ¿no? Y me da lo mismo la empresa o el sector de la empresa que sea. Estás más cerca del negocio, entonces el negocio va por delante, pero la información a veces a IT no llega igual de rápido. Entonces, mientras que tú ya estás preparando como ese primer requisito que te pidieron, ellos ya están cambiando, entonces te lo piden. Y dices tú, pero si no termina el primero, ¿por qué ya me has pedido el segundo? ¿No? Y yo creo que por ahí también nació el Agile, ¿no? Es decir, somos Agile porque nos hemos acercado mucho más a negocio y negocio cambia más rápido. Entonces, como cliente te das cuenta, o lo primero que me impactó es, ya sé por qué cambiamos cada 2 días de requisitos, ¿no? Fue un poco ese primer punto que te llama la atención. Y tú, como viniendo del otro lado, me dijiste siempre, oye, a ver, centrar el tiro, que vamos a valorar a esta gente que estaba ahí. Lo sigo haciendo, ¿vale? A ver, eso es algo que pasa siempre y nos va a pasar a todos toda la vida. Muchas veces somos los que contienen un poco esos requisitos pero de verdad necesitamos esto y lo necesitamos en este tiempo. ¿Vale? Y en mi caso ahora mismo en arquitectura más, ¿no? Pues normalmente cuando llega un proyecto primero pasa por arquitectura, lo analizamos, vemos la simbiosis o los conflictos con sistemas ya actuales y luego ya pues lo llevamos a los equipos técnicos, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces lo paramos, pero de verdad, si tenemos algo que hace casi lo mismo, si le damos la vuelta no nos vale. Entonces, lo intentamos, ¿eh? No digo que lo consigamos. No, a ver, no es siempre fácil, efectivamente. Cuando te empujan de negocio, pues es difícil. Y creo que cada vez lo hacemos mejor en cuanto a aterrizar realidades, pero no, cuesta. Bueno, si vosotros, aparte, yo por ser general de demás y todo, sé que trabajáis Agile de verdad. Muchas empresas te dicen que son Agile y es como dicen, así. A ver, con pincitas, ¿no? Lo usamos, lo practicamos. También te digo que al final lo maleamos lo justo, porque adecuamos un poco a nuestra manera de ver ciertas cosas. Eso es normal. No hay un Agile puro, que diga. Yo es que hay cosas que no me gustan de la Agile. Hay cosas que, bueno, hacemos en las Scrum allá y... Cogemos lo que nos interesa de cada una. El maravilloso Scrum. Ha salido ya como que coges un poquito de lo que te gusta de cada una y dices tú, ponme. Hemos hecho ahí un mix y estamos casi dentro de las normas. Pero bueno, nos saltamos alguna daily de estas, nos saltamos y algún review nos saltamos. Porque no, lo demás sí.
Hombre, lo importante de ser realmente agile es saber adaptarse a esas cosas y poder adecuarlo a tu equipo. Es que si no, no es agile, es un stopper. Ese es un poco para mí el punto, es qué entregamos, cómo lo entregamos y cuándo, ¿no? Y ser capaz de ser flexibles, de saber que hoy nos entregamos negro y mañana tenemos que entregar blanco, y que la gente tenga ese cambio de mentalidad de no frustrarse, ¿no? De, pues llevo trabajando 2 semanas en algo y ahora lo tengo que tirar, ¿no? Esa parte sí que creo que es importante. Desarrollada. Y de las dos perspectivas, sabiendo ya como las diferencias y tal, ¿cuál es la que a ti más te llena, más te ha gustado, más has disfrutado? ¿Entre consultoría y cliente? Sí. Yo creo que hay una fase en la vida para todo. Creo que es muy, para mí, desde mi punto de vista y mi experiencia, es muy importante empezar en la consultoría. La consultoría te da una base muy buena de conocer diferentes sectores, diferentes tipos de gente, de jefes, de necesidades y de proyectos. Hay proyectos muy innovadores y proyectos muy legacy. Legacy, venga. Hay que saber trabajar en los dos sitios y hacer los dos ritmos. Yo creo que la consultoría a mí me dio una visión muy completa de muchos sectores y muchas veces no sabes qué quieres, pero sabes lo que no. Y eso ayuda. Pero también te da una base a ir aprendiendo a una velocidad mucho más rápida que la que te puede permitir un cliente. Yo, en nuestra empresa, yo creo que somos bastante innovadores para ser un cliente final y un sector como el seguro, que parece que siempre va muy despacio, como el banco, ¿no? Nosotros fuimos capaces de migrar toda nuestra infraestructura cloud en 1 año y medio, ¿vale? Entonces, nos consideramos innovadores y aún así no seremos tan innovadores como puede ser un consultor que está lo último, que el proyecto le exige lo último o que puede estar ahí. Yo siempre lo digo de coña, yo me iré a un cliente final ya para jubilarme. Pues mira, para mí es una curva en la que tú como joven estás aprendiendo muy bien como consultor, llega un momento en que o empiezas a crear familia o necesitas más estabilidad, sí, o quieres darle continuidad a un proyecto, porque el problema de la consultoría, para mí, hay otros que no, es que tú empiezas un proyecto, lo terminas, pero no le das continuidad, tú ya no sabes cómo evoluciona, porque tú te vas de cliente, ¿no? Y hay veces que a mí, por ejemplo, me gustaba mucho el darle continuidad y evolucionar un servicio, un producto. Y el cliente final te permite hacer eso. En cambio, llega un punto como cliente final que también a veces necesitas esa innovación y los clientes finales a veces no te lo dan. Entonces llega un punto en que también a lo mejor tienes que volver otra vez a la consultoría para hacer cosas muy frikis o muy innovadoras o un poco fuera de la norma, ¿vale? La otra opción, y voy a poner una tercera, que es las startups, ¿vale? Que Claro, es un punto. Es arriesgado, ¿no? Yo lo veo arriesgado. La startup para mí es, en mi época no había, entonces no existía ese concepto, pero a mí me parece brutal y espectacular porque el ritmo al que se trabaja es otro. Ahí vas a tope. Hoy hacemos 10 cosas y mañana hacemos 20 y mañana... Y si puedes meter 30. Y si mañana he encontrado un preview de no sé qué, lo voy a probar por si lo puedo incorporar en mi servicio. Y a mí me parece brutal, espectacular. Pero hay que estar acostumbrado y creo que hay que tener un bagaje y un seniority detrás para poder aguantar un ritmo de una startup. Entonces, vamos, no estoy buscando cambiar de curro, pero no sé si en un futuro el cuerpo me pida ir a una startup a ver cómo se vive ahí. Aprovechar la experiencia y todo lo rodado para decir, bueno, pues me voy a divertir un rato. Claro, exacto. Pero irte a una o empezar de cero con una, porque a ver, o sea, no es lo mismo llegar a una que ya están con sus procedimientos y demás, a que tú digas, joder, ¿cómo sería feliz? Me molaría montarla. Pero si se considera startup, todavía está en la fase en la que invento. ¿Vale? Hay startups de 5 años que siguen innovando, porque todavía no han terminado de desarrollar su producto o su servicio. Llegar a un servicio ya desarrollado es lo que a día de hoy no me llama la atención, porque es un poco lo que yo tengo ahora. Tengo servicios que desarrollamos. Exacto. Pero una startup estas que son, además, que se aceptan muy bien las ideas locas. ¿Te genera esa inseguridad económica? Porque, por ejemplo, igual en consultoría sabes que nunca te va a faltar trabajo, o sea, no sé que eso es un gamba, porque más o menos es siempre decir un proyecto, te va a saltar de una o otro. En cliente te dependes de que tu cliente vaya bien en esa parte del producto o lo que es. Para mí es muy importante que tú como persona, pero para mí es muy importante como profesional que tú hayas creado una base en la cual tú tengas mercado. Y me explico, si tú ya eres buen desarrollador, tienes experiencia, te has especializado en algo, lo que se llaman perfiles en T, que es muy especialista en algo pero con conocimiento transversal a muchas cosas. ¿Qué pasa si mi empresa mañana cerrase?
pues sea la putada, pero yo mañana iría a una consulta, iría al mercado a ver qué hay. A veces con mejores condiciones, peores condiciones, con proyectos más interesantes o menos. Pero proyectos o trabajos vamos a tener. Claro. ¿Las startups puede ser una apuesta? Puede ser una apuesta, pero ¿que puede ser divertido? Pues también. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que tengas que volver 3 pasos más atrás a irte a un cliente más pequeño o una consultora más pequeña. Bueno, pues si estás preparado para eso, a mí no me parece una mala opción. No, sí, mala opción yo creo que ninguna. Toda su experiencia al final aprendizaje. Exacto. A veces aprendes para bien y otras veces aprendes lo equivocado. Claro, es decir, intentar ir siempre al sueldo más alto con las condiciones mejores, no sé qué, sueldo, sino por la estabilidad del producto o de Exacto. la durabilidad. Pero para mí la apuesta no es porque voy a una empresa porque aquí me voy a jubilar. Claro. Yo me estoy desarrollando como profesional, cojo los conocimientos necesarios, evolucionamos tú como profesional, no estancarte. Y pongo un ejemplo que he hecho muchas veces. El administrador de Exchange, ¿vale? El administrador de Exchange decía, yo voy a tener trabajo toda mi vida porque correo va a necesitar todas las empresas. ¿Vale? ¿Cuántos quedan administradores de Exchange? 2. Porque vino Office 365 y se llevó todo. Y vino Google y se llevó todo. Sí, que no. Entonces, si te mantienes al día, si estás buscando siempre lo último y poniéndote, siempre tendrás trabajo. A veces mejor, a veces más divertido, a veces menos. Para mí ese Lo importante es que no falte el trabajo. Eso. No, pues a mí acabo de decir, si tienes un perfil inquieto con ganas de hacer cosas y demás, es muy raro que te falte. Hay que tener actitud y estar al día y no dejarse morir ahí en una tecnología obsoleta. ¿Estáis teniendo COBOL por ahí vosotros? Nosotros tenemos COBOL, pero mira, nosotros tenemos COBOL y una de las cosas que hemos hecho, que a mí me gusta, y yo tengo un compi, Gino, que es maravilloso con esto. Gino es un chico, un señor de 60 años que es súper innovador. Y apificó el COBOL, el AC400. Entonces tenemos un sistema Core Legacy que dice nadie va a quitar esto nunca. Bueno, pues nosotros lo hemos apificado, es decir, lo consumimos por APIs. Para nosotros ahora es como un sistema Como más. si fuese un sistema otro más. Entonces, ¿puede estar otros 10 años? A mí ya me da lo mismo. ¿Por qué? Porque ya lo consumo de una manera moderna. Entonces, Pero si no es un problema. cambiar algo. Igual. Se sigue haciendo desarrollos igual. Lo que pasa es que para insertar datos o consumir datos, tengo una API. Fíjate, genérico que ya le monta el otro y... Claro, el COBOL por debajo tiene la programación igual, ¿vale? Como un programa. Lo que pasa es que para la inserción de datos o consumo de datos, pues yo tengo una API que consumo por ahí y ya está. Y también como cualquier otro sistema ahora mismo. Magnífico. No, por eso te digo que estas cosas son... siempre en equipo. Claro, cosas innovadoras, divertidas. No nos quedemos en... No se puede, hay que transferir un fichero TXT. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. No mandéis ficheros TXT. Ostras, no, total. Vale, quería enlazar con una cosa que me interesa personalmente ya, que sobre lo que has hablado es cómo te mantienes tú actualizado, cómo te mantienes, por así decirlo, a la última y sobre todo ya no solo estudiando o leyendo sobre la documentación oficial de Microsoft o lo que sea. ¿Cómo haces tú para estar al día? Pues mira, este punto que es muy bueno, yo lo tuve hace unos años también, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas fuentes de información. Yo no me puedo leer todos los días las noticias que salen de Microsoft, de Google, de Amazon es imposible, ¿no? Entonces yo me busqué mi método. Cada uno hay que buscarse el suyo. Yo te voy a decir el mío. Yo al final hay un par de páginas que hay muchos... Luego patrocinan, podemos decir los nombres o todavía no. Tú dilos y luego les pinchamos para que nos paguen. No, a ver, hay una plataforma que se llama Medium, ¿vale? Que es mucho de blogs, ¿vale? Entonces ahí escriben muchísimos artículos. Te suscribes a los temas que te interesan, entonces todos los días me llega un email con la gente que ha publicado cosas. Entonces, es un método rápido de encontrar información, ¿vale? Yo ahora tengo un agente de IA, ¿vale? Que todos los días me manda los anuncios de Microsoft de diferentes temas que yo tengo. ¿Qué pasa? Yo me lo veo en diagonal, ¿vale? Este me interesa, uy, esto es nuevo, vamos a leer. Leo, profundizo un poco y ya está. ¿Qué hago? Yo como mínimo, y eso lo tengo por norma, 10 artículos diarios en inglés. ¿Vale? Claro. Por eso decía, aprender inglés. ¿Vale? En inglés. ¿Por qué? Primero, porque me fuerza a mí a seguir en inglés y dándole caña. Y lo segundo, por ver qué está pasando en el mundo.
Es decir, fuera de tu círculo, ¿qué está pasando? ¿Qué se está moviendo ahora? ¿Qué es lo que hay? ¿Vale? Entonces, para mí, eso es imprescindible. Y luego, y esto hay que sacar un rato fuera del trabajo, un laboratorio. Nosotros, sobre todo los de sistemas, tienes que tener una plataforma ahí y tiene que ser gratis, no da falta gastarse dinero. Un pequeño laboratorio donde te vas montando las cosas que vas probando. Lo monto, lo rompo, lo tiro y empiezo otra vez. Pequeñito. Para que el día que quieras montar algo un poco, pues tengas un poco esa noción, ¿no? Así que vamos, mi consejo es leer algo que sea automatizado. Ahora con los agentes lo podéis hacer relativamente sencillo. Y te lo lees en diagonal, lo que te interesa, profundizas, lees. Esto no lo he probado, esto no lo he visto. ¿Vale? Y pruebas. Si es que además está guay porque, sabiendo de Azure, hay mazo de cosas gratis en Azure, hay Muchos mazo de servicios, mazo de cosas nuevas, porque cuando hemos ido, por ejemplo, al Global Azure, si no me equivoco, si fue el Global Azure, que había como varias charlas, hay varias charlas siempre en estos eventos, en plan de lo nuevo que no te has perdido de IA o lo nuevo que te has perdido de desarrollo de los del de Azure. Claro. Y es que son un montón. Mira, un ejemplo, ¿vale? Hace unas semanas ha habido el Ignite de Microsoft. En el Ignite salen muchas noticias, ¿vale? Sí. De todo lo que va a salir, diferentes temas. Es imposible seguirlo todo, ¿vale? Yo lo primero que he ido, me he ido a mi agente, le he dicho, hazme un resumen de este tema, de este tema, de este tema. Novedades, te la lista. ¿Hay alguna que te interesa? Pues ya, pues empiezas a buscar un poco más de esa información. ¿Qué pasa? Que hay que prepararse para lo que viene. Y esto como cliente final también nos pasa, a los consultores también, pero los clientes final dicen, no montemos algo que Microsoft lo está desarrollando y te lo va a entregar dentro de 6 meses, ¿vale? Que eso nos pasa muchas veces. Hay que estar un poco a ese día. ¿Con profundidad? No siempre. Es decir, en SharePoint ha sacado un admin SharePoint. Pues mira, el SharePoint de online ya tiene poca chicha. ¿Hay que saberlo? Sí. ¿Hay que estar ahí? Sí, pero probar o no, bueno, eso va a ser fácil. Pero que te van a sacar un servicio de el Copilot de Azure de Office 365 con la versión gratuita va a poder leer tus correos. En marzo lo sacan. Pues joder, no desarrollo nada que vaya a hacer eso. Un correo, claro, Que vaya a hacer eso, esa funcionalidad. No tiene sentido, ¿vale? Un poco ese punto, ¿vale? Leer. Y en cuanto a Azure, porque al final es súper amplio, lo acabamos de comentar, ¿cuáles dirías para, tanto como para un desarrollador como para alguien de infraestructuras, cuáles dirías que son como los servicios así como más interesantes para tener en cuenta? Sé que es una pregunta un poco... No, pero mira, hay un punto muy claro que a día de hoy que es el API Management. Es decir, hay que saber usarlo desde el punto de vista de desarrollador y desde el punto de vista de administración. ¿Qué servicios da? Porque dan mucho más de lo que la gente piensa. Al final la gente piensa, es un gateway de APIs. Bueno, sí, pero puedo poner políticas, reglas. Ahora puedo publicar MCPs. puedes publicarlo directamente ya. Ahora ya puedes poner en server. Puedes publicar MCPs de server en el propio API Management. En la versión 2, que ya está en preview, ya los tienes. Todas estas cosas, como administrador de sistemas, tenemos que estar. Luego tienes que entender la infraestructura que hay por detrás. Conecto a VNet, lo hago privado, lo hago público, creo reglas, toda esa parte. Me parece el punto clave. Por supuesto, los storage, las functions, las web apps, servicios básicos. Las logic apps hay que entender qué es, porque ayudan mucho y son bastante útiles y baratas. Y a mí me gusta, me flipa, pero es uno de mis debes de este año, es el tema de los service bus y toda la parte de eventos, ¿vale? Porque toda la parte de IA funciona muy bien con datos, pero a mí me gusta mucho que funcionen en base a eventos, no porque sí, no aparece de la nada, ¿no? Entonces, para mí es uno de los trabajos de este año 2026, meterme mucho el tema de Service Bus y toda la parte de... Lo montas con API y ya te viene todo conectado, te viene todo en el mismo lado y ya te conectan los microservicios con los otros, te ponen cacheros... Claro, pero yo claro, la parte de sistemas quiero entender qué hace por debajo. Claro. Quiero conectividad privada, quién puede consumir, quién no, cómo limito, cómo segmento, la parte de observabilidad. Yo soy un poco fanático. Claro, pero yo de desarrollo también quiero saberlo, lo que pasa es que no tengo tiempo a todo, entonces llego hasta donde me llegan las horas. Como decíamos antes, pues hay que leer, hay que ver y en algún momento pues hay que poner una lista de tareas y... Yo sobre todo lo que has dicho, cacharrear. Cacharrear es fundamental y mucho de lo que has comentado hilando un poco, pues muchas veces participar en eventos, porque eventos te hacen mantenerte y cosas al día también. Es decir, aunque tu trabajo no pueda, dices, ostras, me voy a preparar una charla para tal, no sé qué, una formación tal en ese centro, lo que sea, y te preparas ese tema igual, un poquito.
A mí me parece súper importante, hilando la parte de los eventos. Yo durante muchos años he ido a escuchar muchos eventos y coges ideas, coges puntos de vista diferentes que tú no habías visto, no habías planteado. Y llega un punto en el que te pide el cuerpo ir tú a dar la charla, ¿vale? ¿Por qué? Porque has cacharreado, porque has mirado, porque has probado. Claro. Y dices, ostras, esto mola, esto se lo tengo que enseñar a alguien. Primero se lo enseñas al de la mesa de al lado, luego llamas a tu colega y le dices, oye, mira qué es lo que he montado. Y llega un momento que dices, esto se lo tengo que contar en un evento. Así que ir a eventos y cuando conozcáis un tema, y no tienes por qué ser mega experto, sino algo que creéis interesante, apuntaros y dar la charla. Merece la pena. No va a tener diferente experiencia, no tengáis 6 meses y os gusta ese tema. ¿Te apuntas a Tech Riders? Con comunicarlo. Muy bien, correcto, muy bien. Muy bien. Chavales, por favor. Así los quiero a todos, ¿eh? Sí, Los de sistemas somos así. No, eso es una fichajazo. maravilla. O sea, genial. Genial. Sí, lo de las charlas es el punto de inflexión de todo esto. O sea, al final, el compartir el conocimiento es gratuito para todos. Algunos eventos más gratuitos que otros, pero mayormente gratuitos, y encima te dan de comer, que es para mí, eso es maravilloso. Pero sí, es gratuito para el que escucha, pero también para el que habla. El que habla creo que también ayuda mucho a mí me lo decían los profesores, ¿no? ¿Cuándo controlas cuando sabes explicarlo. Un tema, cuando sabes explicarlo. Si tú eres capaz de explicarlo, es porque lo has entendido lo suficiente como para poder trabajar en ello. Entonces, creo que conocer el tema está guay, encontrar una idea está guay, y solo prepararte la charla te va a ayudar a profundizar mucho más en toda esta parte. Yo este año, que llevo un año glorioso con mi compañero Sergio Hernández, damos muchas charlas, a mí me está sirviendo mucho, primero para poder hablar, saber expresarlo, y sobre todo para profundizar en ciertos temas que de otra manera a lo mejor no entrarías. Y más con Sergio Hernández, ¿eh? Bueno, que las charlas de Sergio Hernández se profundizan, ¿eh? O sea, muy chula, muy divertida. Me lo paso súper se ha bien. montado este juego casi para explicar una pobre platform, para aplicar Se montó una power platform que me mataba a mí, ¿sabes? Me daba virus de este y me mataba. Sí, que tú dices, pero tú que es una demo de media hora, has dado 4 o 5 en hacer la demo, pero que te la pasas bien. Y lo que aprendimos de Power Platform ese día. Eso es lo que te voy a decir, aprendes. Vale. Entonces, creo que es importante que lo tengáis en la mente, ¿no? Y que no todo el mundo sale corriendo a dar charlas, pero en algún momento os tiene que picar el gusanillo de dar charlas. Empezar pequeñito. Yo cuando me acuerdo del Platform 4 siempre la he hecho, y ya cuando me la cogen, pues sí, estamos. Pues está, pero muy bien. luego hay que pegarse también para poder darlas. O sea, Ya está, ya. pero en The Riders Eso- podéis darlas cuando queráis. Eso llegará en otro momento. Exacto. Digo, venís aquí y hablar. Claro, aquí. Exacto, muy bien, muy bien. Pues sí. ¿Por dónde seguimos? Si no se ¿Por dónde vuela, quieres seguir? Yo tengo temas, ¿eh? Porque, por ejemplo, hablamos de lo de los agentes. ¿Cómo has visto tú la evolución? Porque decimos que llevas ya tiempo en este sector. ¿Cómo has visto tú la evolución en estos años con la IA? ¿Cómo te has enfrentado a ese cambio? Pues mira, Es una pregunta así que hacemos casi siempre. claro. Ahora estoy súper feliz de la vida. Soy IA lover a tope vamos, yo uso 3 o 4, no voy a dar marcas hoy, pero lo uso para todo. Yo hace tiempo que no escribo un email por mí mismo, o yo así solo. Más allá del gracias lo recibido, ¿no? A mí me gusta mucho, creo que además no es un futuro, es una realidad ya. En nuestra parte, además de la parte de IA, de sistemas, la parte de IOPS, toda la parte de operaciones es brutal. Viene a cambiar el mundo y a cambiar la manera en la que hacemos ciertas cosas. Azure ya tiene un servicio que se llama SRE Agent, que es brutal. Te sugiere errores, te dice, aquí mírate esto, aquí tienes un código de botella, ¿quieres que aplique este cambio? ¿Quieres que haga? Me parece espectacular y creo que viene a mejorar. Como siempre digo, esto es una herramienta, esto no sustituye una persona, esto sustituye yo antes tenía que picarme un Terraform entero para desplegar una infraestructura, y ahora me lo despliego entero. Yo lo escribo a la IA, le doy los parámetros que quiero y le doy las guías y él me construye el fichero. Yo no voy a construir otra vez eso. ¿Eso significa que no sé cómo se hace? Sí, tengo que saberlo. Pero hay ciertas tareas que yo no voy a hacer, ¿vale? Entonces, la evolución ha sido desde la primera parte pura de tratamiento de datos a la parte que a mí más me gusta, que es la parte operativa de lo que le podemos hacer con los agentes y lo que podemos hacer con la IA. Yo lo cuento a veces. Yo tengo una IA
que despliega infraestructura todas las mañanas y que me la apaga por las noches. Antes lo apagaba, ahora lo elimino y lo creo. Mis laboratorios todos los días se crean por la mañana, bueno, todos los días no, ahora le lanzo un comandito de créame la infraestructura y él ya me lo levanta. Y a última hora se apaga solo y lo elimina. ¿Lo elimina para qué? Para ahorrar costes, para... Eso es pepino. Eso cambia la manera en la que operábamos. Antes eso era una tarea programada que a lo mejor tardabas días en hacer, ahora eso son minutos pocos. Y os decía, en la parte de observabilidad, a mí me gusta mucho entender qué pasa en todos los sistemas. Estamos montando cosas de observabilidad muy chulo y aquí viene a ayudar mucho. Claro, ¿qué es el concepto como tal de observabilidad? Porque a mí me pilla un poco, o sea, intuyo lo que es, pero... Me gusta que me hagas esa pregunta. Todo el mundo hablaba de monitorización, ¿no? Antes, una máquina se ha puesto al 100% de la CPU, se ha puesto al 100% de memoria, o se ha llenado el disco, ¿vale? Eso era monitorización. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esa base de datos se ha llenado o se ha parado? El de sistemas decía, a mí se me ha parado la base de datos. Pero Sergio decía, oye, que tengo una aplicación aquí que me está dando errores y no sé qué está pasando. ¿Por qué? Porque eran dos mundos muy separados, ¿vale? Él tenía errores y él sabía lo que pasaba. Pero no sabías cuál era o si alguien estaba trabajando. ¿A qué viene a decir la observabilidad? Vamos a juntar la capa de sistemas y de aplicaciones, vamos a hacer una capa que desde un solo sitio veamos qué está pasando. Y eso es un ejemplo muy claro que yo pongo. Si tú solo tienes la parte de infraestructura, se crea una base de datos y tienes a alguien de sistemas trabajando, pero el de desarrollo no lo sabe. Si solo tienes la capa de desarrollo de aplicaciones y tú has metido tus logs en tu aplicación, oye, está fallando la base de datos, pero no sé si el equipo de sistemas está trabajando en ello o no. ¿Vale? Hay que juntarlos y montar una capa. Pero además, lo siguiente de observabilidad es, ¿qué hago para que se recupere solo ese problema? Se ha caído un SQL, ¿qué hago para que se levante otro sin que haya nadie que tenga que estar haciéndolo? ¿Vale? Eso lo que se llama resiliencia, ¿vale? Y luego muy rápido, hay un sistema muy bueno, y esto lo tienes que leer, de Netflix, que se llama Monkey Chaos. ¿Vale? Monkey Chaos, Netflix inventó un sistema de caos que él tira cables y mira. Y tiene que saber, tire los cables que tire, el sistema se tiene que recuperar solo y tiene que seguir funcionando. Le llaman mono loco porque es como si fuese un mono en un CPD tirando cables. Sí. Uy, ahora quiero leerlo. Esto me lo apunto porque yo aquí... Está apuntado también. Es súper divertido. Entonces, ¿qué hace Netflix? Tira sistemas, todos los que puede, hasta que se cae el sistema. ¿Qué pasa? Que después de tirarlo habrá dicho, ¿cuánto se ha tenido que tirar para que pase esto? A lo mejor ha tirado medio Europa. Y aún así sigue funcionando. Entonces, su sistema es resiliente, es decir, es capaz de que se caigan 25 sistemas y su sistema sigue funcionando. ¿Cómo sabes eso? Pues que has montado un sistema de observabilidad que realmente es capaz de ver qué está pasando en todos los sitios y que todo está funcionando. Y en este caso, lo siguiente es eso, es corregirlo. Y luego hay la última capa de todo esto es cómo le afecta al negocio todos estos casos. Volviendo al ejemplo del SQL, si se cae el SQL, el sistema corra, si se cae la aplicación y lo ponéis juntos, los dos estéis trabajando en el mismo sentido. Si tenemos un sistema que corrige solo, el negocio no se entera y no sabe qué ha pasado. Pero si no lo tienes, cuando se cae el sistema, el negocio está perdiendo dinero. ¿Vale? Imaginaos que es una base de datos de venta de entradas. Pues mientras que está caído, no vendes entradas. Desesperación total. Como cuando entras a ti que te pone 3.000 millones de usuarios delante tuya, espérate 4 horas. Porque no tienes montado un sistema de Monkey Chaos. O no has escalado lo suficiente. Arroba Ticketmaster. O que así que en hierros. Bueno, pero por eso necesitas un sistema de observabilidad que te dé un poco la visión de qué está pasando, de cuántos usuarios están accediendo, cuánta infraestructura necesito en tiempo real para poder asumir esa carga de trabajo. ¿Y qué pasa si se cae algo? ¿Se recupera solo o no? Claro, entonces aquí la IA... Nos va a ayudar mucho porque va a juntar... Es decir, nosotros ahora, con nuestro conocimiento, juntas cosas. Pero la IA lo va a ver todo a la vez. Lo va a ver y va a decir... el error este que tienes aquí es porque en esta base de datos va lento. Es que encima ya la IA sí que te va a decir, y lo arreglas así. Claro. No, ¿y quieres que lo arregle? Claro, ¿quieres que arregle? Por supuesto. Voy a hacer esto, ¿estás seguro? ¿Lo guardo? Sí. El agente SR Agent de Azure, de Microsoft, ya está cerca de eso. Y eso ya es un servicio que lo podéis desplegar. Es caro todavía, pero se puede desplegar. Vuelvo a decir antes, ¿cuánto le cuesta a Ticketmaster tener una hora caído el sistema? ¿Compensa o no compensa? Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Al final hay que valorar.
Claro, y ante esto... Bueno, perdón, ibas a preguntar. Sí, le quería preguntar sobre la evolución de la IA y sobre todo en sistemas y ahora en Azure con Copilot y tal. Has hablado de tu experiencia, pero claro, ahora, toda la gente que entramos nueva, los juniors, ¿es como un peligro o simplemente los juniors tenemos que adaptarnos y evolucionar más por esa rama nueva? Pero aparte de ella, Sobre todo en la IA, que es como el presente que ya estamos viviendo. para mí la IA es una herramienta, vuelvo a decir, ¿vale? Es verdad que hay proyectos y habrá casos de uso y cosas basadas en IA, ¿vale? Pero tú como alguien de sistemas de cloud o de infraestructura, para ti la IA es una herramienta. Una herramienta que te va a ayudar a agilizar o hacer algo más rápido o mejor, ¿vale? ¿Qué pasa con los juniors? Es verdad que no podéis basar vuestra acción o vuestro trabajo exclusivamente en lo que ha dicho la IA. Tú tienes que validar lo que ha hecho. Y sobre todo, ahora tenéis que entender qué ha hecho. Y pongo el ejemplo del Terraform o del PowerShell, ¿vale? Que es muy fácil ir a cualquier IA y decirle, dame un PowerShell que te despliegue una web app y un SQL. Está perfecto, pero tú tienes que entender lo que está pidiendo. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para jugar está guay, está muy bien. Tú lo copias, lo pegas, ejecutas y a correr. Ahora, a un nivel empresarial, ¿tiene la seguridad adecuada? ¿Está protegido a nivel de networking como tú consideras? Tenéis que entender esa base. Sí, no es un enunciado, es un caso real con más variables. Exacto. Pero tú tienes que entenderlo. Y luego, ¿la tienes que usar? Por supuesto. Es una herramienta es inevitable. como cualquier otro, como un lenguaje de programación. Es algo que tenéis que tener ahí. Os tenéis que apoyar. Pero tenéis que entender lo que estáis haciendo. Claro. ¿Vale? Nosotros, desde mi punto de vista, a un desarrollador darle GitHub Copilot, si es muy junior, no le va a ayudar mucho. No, claro. El momento que ya tiene un poco de experiencia y entiende lo que está haciendo, es muy útil. Y a un senior es brutal. A mí me da un poco de miedo porque lo piensas y lo que te está escribiendo es lo que tú habías pensado. Sí. Entonces ya no sabes si es que lo has pensado bien o es que te lee la mente o algo de esto. Depende del día. Claro, por eso. Entonces, usarla, adecuarla y demás. Y sobre todo entenderlo. Y esto es un punto de lo que hemos hablado antes. Hay que leer mucho porque hay muchas cosas que llamamos IA. ¿Vale? Y todo el mundo hablaba de ChatGPT, pero ChatGPT es para usuarios y para... No sé, vale, pero hay muchas partes de IA. Claro, muchísimas, claro. Y muchos focos y a nivel de IT interno, un servicio de IT, hay mucho que tenemos que trabajar ahí y aprender. Sí, todo el tema de seguridad y de todo, o sea... Hay capas que no llega a la IA todavía y que en principio no debería de llegar. Llegará. Pero a nivel de política de restricción y cosas y demás, pues bueno. Volvemos a ver siempre, cuando son modelos muy generalistas, pues no son muy buenos. Pero cuando ya haces modelos muy especializados en algo muy concreto, y esos son los que no son conocidos. Es decir, habrá IAs a día de hoy buenísimas de seguridad que no las conoces porque no las tienes que conocer. Porque si las conoces las puedes utilizar al revés, ¿no? Pero que son muy, muy buenas haciendo esa parte especializada. Vuelvo a hacer, y parece que soy evangelista de Azure, pero Azure, ya sabéis que tenéis el Copilot del portal, que ya te empieza a sugerir y a ayudar a hacer cosas. Por eso. Pero lo importante cuando estás aprendiendo es que no lo haga. Claro. Te diga cómo, incluso que te guíe, pero que no lo haga, lo hagáis vosotros porque tienes que entender qué pasa. Sí. Yo pongo el ejemplo siempre, cuando nosotros empezamos a migrar a Azure, teníamos más servicios bastante antiguos y empezamos a montar nuevos. Entonces, la web app tenía 5 opciones, ¿vale? Ahora tiene 26. Tienes que entender qué opciones te han dado y por qué, en qué aplica, en qué no aplica. Si estáis sacando certificaciones, que me consta que vosotros las sacáis, el fundamento está perfecto, tienes que sacarte el de soluciones y tienes que llegar a la arquitectura. Antes o después tienes que llegar, porque te va a dar una visión muy global de todos los servicios que hay. ¿Profundidad de cómo usarlo? No, eso ya jugar, trastear, aprender, pero te tenga una visión de todas las opciones que existen, porque además el abanico es grande. Muy grande. Sí. Bueno. Iba a soltar yo una, pero como quieras. Suéltala. Porque yo me voy a dar ya la parte humana, ¿sabes? En plan, trabajar con tu consultora igual sí que es más fácil, porque al final es tu equipo, ¿no? Bueno, trabajar con proveedores, diferentes proveedores, que todo conexiones, que genera buen rollo dentro de tu equipo, que al fin y al cabo sí que son proveedores, ¿eso cómo lo llevas? Pues para mí... ¿Cualidades destacas más de la gente con la que trabajas? Primero, ganas de ayudar y de hacer cosas. La actitud para mí es súper importante.
me pasa lo mismo con un consultor que con una empresa, alguien que tuviésemos que fichar. Para mí es más importante, mucho más importante la actitud que tienes que el conocimiento que tienes. ¿Por qué? Porque el conocimiento se gana. Y que lo que hoy nos vale, que puede ser Function, mañana a lo mejor es contenedores. No puedes estar cambiando de gente constantemente, por lo cual tienes que tener actitud de querer avanzar. Con los proveedores, ¿qué nos pasa? Pues al final, para nosotros es una parte muy importante integrarla dentro del equipo, de la manera de trabajar. Tiene que ser alguien más de tu equipo, pague quien te pague. A mí es un poco igual. Y tiene que entrar en una dinámica que nosotros creemos buena o que estamos construyendo. Y muchas veces ayudan mucho, porque como vienen con una visión más clara, venís con una visión muy clara y más fresca, muchas veces nos ayudáis a enfocar temas que nosotros, por historia o por como siempre se ha hecho así, ¿no? Esa frase tan buena de como siempre se ha hecho así. Esto funciona. Yo soy muy poco de eso de que a mí no me gusta, pero es verdad que existe esa parte de no te lo planteas de otra manera, porque como siempre lo hicimos así, y esa visión del consultor que viene de fuera de, ¿no habéis pensado en ponerlo verde en vez de rojo? Hostia, pues no, espera, a lo mejor, y el mejor es verde, es mejor. Entonces, a mí me gusta y creo que es muy enriquecedor tener gente de fuera, consultores que vienen con su expertise, con sus experiencias de otros proyectos, y creo que suman bastante. Pero con la actitud de que Siempre. ayudar y aprender. Me encanta. Claro, yo le iba a preguntar lo mismo. Vaya. Bueno, ¿qué dirías a un junior que está empezando ahora? Un poco eso, al final, sobre todo por el pensamiento estratégico, porque al final cuando trabajas en un ambiente como Azure, que tiene tantos sistemas a conectar, como estábamos hablando antes, ¿cómo desarrollas ese pensamiento estratégico? ¿Cuáles son esas herramientas, esos puntos clave? ¿Cómo lo orientarías? Claro. A ver, aquí, como he dicho antes, nosotros damos mucho servicio al equipo de desarrollo. Para mí es muy importante que se pegara un equipo de desarrollo. Hay un rol que inventó Google que se llaman SREs, ¿vale? Que es alguien de sistemas muy cerca del equipo de desarrollo. Tienes que entender lo que hace el equipo de desarrollo. Y os pongo un ejemplo muy básico. Tú estás creando una página web de clientes donde al final pues, por debajo conecta con muchos sistemas y resulta que va lento. No, al final muchas veces hablar con el equipo de desarrollo te ayuda a entender ¿podemos cachear? Tienes que pensar un poco qué solución le daría yo a esto, qué podemos hacer para ganar ese segundo que está tardando la web en cargar. Entonces, por eso decía que es muy importante entender todas las opciones que te da, en este caso Azure, pero me vale cualquier proveedor, entender que existen esos servicios. Joder, existe un servicio de caché, si nuestro catálogo es estático, si siempre son las mismas fotos, bueno, pues a lo mejor metemos un sistema de caché y te ahorra. Y además es que es inmediato, además estas cosas las ves bien. ¿Qué pasa? Pues a veces aprendes de los errores, como siempre, y eso siempre queda fuego bien marcado. Los errores siempre se aprenden. Ese es el problema. Si lo importante es, hay un error, aprendo del error y continúo, ¿vale? Y todos nos vamos a equivocar en esta vida y más en nuestro sector. Entonces, ¿cuál es el método? Acercarte mucho a la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? No es, voy a montar Kubernetes, y yo tengo un mal con esto, voy a montar Kubernetes porque está de moda. Es que no, por favor. Claro, por favor, no. Kubernetes está muy bien, es súper potente, pero para cosas específicas, no para todo, ¿vale? Y entonces, si el de sistema es el que impone la tecnología, tenemos un problema para mí. Creo que tiene que ir más en base a la necesidad y hablado con el equipo de desarrollo, con los ingenieros. Y que muchas veces depende del proyecto y de cada parte en la que estés. Claro. Claro. Sí, pero tener esa visión del proyecto, y esto también va para los desarrolladores. Si tú estás haciendo un programa y te han dicho un proyecto, un servicio, y te han dicho tienes que hacer la cesta de la compra, me parece maravilloso, pero tienes que entender todo el concepto del servicio. Claro. No vale solo centrarme, no, es que a mí solo me han pedido la cesta de la compra, no. Ya. Para nosotros en sistemas nos pasa un poco lo mismo, no, es que yo solo hago la parte web, o solo despliego infraestructura, no. Tienes que desplegar infraestructura y entender qué es el servicio, para que si un día falla, yo entienda muy claramente dónde podemos tener un punto de falla. Claro, es que siempre era de la parte de me gusta el desarrollo, el arquitecto es el que monta toda la base, además, no sé qué guay, sistemas, ¿sabes? Sistemas, esto, tal. Hasta que empiezas a ser arquitecto de verdad, te empiezan a decir, toma, monta esto y haz lo otro, y dices tú, pero ¿y esto no hace el de sistema? Y dices, sí, tú te quitas esta gorra y te pones no, el sistema. pero aunque tienes que aprender y tienes que meterte a aprender porque si no... Pero aunque tengas mucho equipo, aunque tengas un equipo muy grande y tengas roles en todos los casos, creo que es muy importante que el de sistemas entienda qué de servicio estáis desarrollando.
para encontrar cuál es la herramienta mejor, incluso qué mecanismos puedes usar para lo que decíamos antes. En caso de fallo, para mí es muy importante poner esto en alta disponibilidad, en redundante geográficamente, sin entender todos esos servicios. Y no solo porque el arquitecto lo haya dicho, sino porque yo también lo tengo que entender, ¿no? Y luego, a nivel de desarrollo, nos pasa un poco lo mismo. Tenéis que entender sobre qué desarrolláis. No vale desarrollar sobre una mesa porque es lo más fácil y lo más cómodo. No. Vamos a desarrollar sobre Function o sobre Web Apps, APIs o Logic Apps porque es el mejor o porque creemos que es lo más óptimo. Yo siempre lo digo, cuando llegas a un cliente, aprender el negocio, fundamental, y la arquitectura sobre la que va a trabajar. Y las reglas un poco con las que jugamos, ¿vale? Es verdad que esto cada empresa y sobre todo hay sectores más regulatorios que son más restrictivos o no, entender un poco cuáles son los límites. Oye, ¿puedo usar este servicio o no? A mí como consultor me pasaba. Íbamos a un cliente, ¿hay algún servicio que no pueda usar? ¿Por qué? Porque a la hora de pensarlo, no lo mismo. Y muchas veces el no usarlo suele ser por coste, a veces. Sí, sí. Oye, mira, este servicio es muy caro, vamos a buscar alternativas. ¿Qué aporta? Vamos a buscar alternativas. Volvemos a lo de Ticketmaster. ¿A Ticketmaster le compensa tener 50 webs a la vez? Sí. A lo mejor al que vende carritos de bebé, que vende 10, no. Pues es un poco lo mismo, ¿vale? Pero si es que al final lo que hablábamos antes fuera, lo de al final no tenemos visibilidad de la parte de infraestructuras, pero dependemos, yo dependo de ti, tú dependes de mí, y al final esto es una cadena de montaje, porque el cliente pide, desarrollo y infraestructuras piensan y se tienen que alinear, porque si no, esto no funciona, no rueda, falla todo explota, crisis. Sobre todo cuando hay problemas, porque cuando todo va maravilloso nadie se acuerda de nadie, ¿no? Claro, hombre. Pero el día que hay un problema es, ¿a quién miro? ¿A quién ha sido el culpable? ¿El sistema o...? ¿A quién le echo culpa? Claro. Y de ahí también lo de inteligencia artificial, que es una herramienta. Si tú realmente no sabes, le cae un problema de verdad y de ahí ya le empiezas a preguntar lo mismo de forma diferente, te va a decir a toque sí. Y no vas a saber realmente si está fallando o no está fallando. Y si el de infraestructura utiliza la IA y el desarrollo también. Entonces tú con conocimiento vas a decir, no, espérate, vamos a ver, ¿qué está haciendo esto? Claro. No, Por eso creo que es importante conocer qué hace la aplicación, ¿no? Claro. Y a los de sistemas nos pasa. Es decir, yo tengo que entender si vosotros estáis moviendo mensajes, estáis construyendo no sé qué o haciendo. Yo tengo que entender qué hace, no con qué profundidad de No, cómo no. pero yo tengo que entender qué pasa, porque sé que si esta pieza falla va a dejar de funcionar, no sé, lo que sea. Porque si esta pieza hace 10.000 llamadas al minuto y otra no sé qué dices, igual no hace falta llamar a este servicio 1000 veces, ¿no? Igual si agrupamos la llamada hacemos una y luego mejor, existe esa opción. ¡Ah! ¡Que se podía! Ahorrado ahí. Cosas de esas. Y no, y sobre todo, y esto pasa mucho con el cloud, ¿vale? El tema del escalado. ¿Cuántos usuarios van a usar esta aplicación? Una. Y luego tú ves ahí 50.000. Y dices tú, pero no era uno. Tú tienes una base de datos y una infraestructura montada en base a lo que te habían pedido. Entonces, es que va lento. Normal. Porque nadie me ha contado. O yo no he entendido. Suficiente que va. Claro. Suficiente que funciona. Yo no he entendido qué era esto. No, es que vamos a hacer vuelvo a las entradas. La venta de entrada de... Del de Bad Bunny, que se petó la web durante 20 días, madre mía, no hay quien entrase. Pues tú me das el sistema ahí levantando base de datos, Kubernetes o lo que fuese por detrás. Y que cayó, madre mía, ese hombre se quedó calvo ese día, te lo digo. Literal. Exacto. Pues estamos ya Sí, estamos llegando al final. Yo no sé si tienes alguna, yo tenía por aquí de las últimas que creo que nos han, Sí, dispara. nos ha faltado, yo creo que me gustaría saber, y es ¿qué consejo le darías a quienes trabajan con clientes para que no caigan en errores típicos? Pues repitiendo un poco lo de antes, entender cuál es el negocio del cliente, ¿vale? Entender cuáles son sus limitaciones, pero no técnicas, me refiero, no de conocimiento, que por eso muchas veces viene un consultor, viene porque necesitamos una ayuda, a veces son manos y otras veces es conocimiento de que no tenemos interno. Si viene alguien, no sé, de sistemas cuánticos, pues no tengo ni idea, pues me traigo un consultor que sepa de eso, que nos cuente y que nos ayude, ¿no? Esas dos cosas son muy importantes. Y luego el límite, lo que decía. Yo, por ejemplo, por mi sector es muy regulatorio, hay muchos límites de cosas que no puedo hacer o usar. No puedo usar servicios fuera de Europa, como muchas de las empresas, no puedo tener datos fuera de no sé dónde, no puedo tener servicios expuestos a no sé qué. Conocer un poco todas esas limitaciones. ¿Para qué? Para que cuando tú asientes tu proyecto y tú aterrices, vayas más alineados con las necesidades del cliente. ¿Vale? Un poco de, eso es lo que espero de ti, esto es lo que esperas de mí, y esto es un poco el resultado que yo te voy a dar en base a lo que estamos hablando. Porque, y yo como consultor también me equivoqué en su momento muchas veces,
algún diseño que es la leche, que es el mejor que he podido diseñar, pero que a la hora de encajarlo en el coche no entra, porque dije, era un maletero pequeño y yo hice uno enorme, ¿no? No entra y tú ahí empujas patadas, pero no entra. Tienes que hacerlo adecuado a la necesidad del cliente y las restricciones del cliente, que a veces, aunque parece que a veces son manías del tío, mira, que no quiere usar el servicio, no sé qué, no, es que a veces no se lo permiten hacer. Entonces, bueno, entender. Es que eso es realmente importante. Yo lo veo realmente importante. Al final, lo que dices tú, siempre nos pagan por pensar. Piensa y monta lo que sea, pero piensa. Y intentar pensar antes también, ¿vale? Es muy importante, porque a veces ejecutamos, y esto es un mal endémico en general, actuamos, nos encontramos la pared y entonces ya paramos y pensamos, joder, podemos haber empezado un poquito antes también, tampoco hubiese pasado nada. Y muchas veces, esto, pero si esto no sé qué, y dices, pero si yo esto, y efectivamente, te estampas y dices tú, no puede ser. Ahora vamos a pensarlo, lo piensas y dices, sí, es verdad, por aquí. ¿De verdad eso? Sí, es verdad. Total. Yo una más, porque sé que estás en Consejo Hernández, en unos podcasts también, si fuera, ¿no? Sí, estamos en SIU. Estamos ahí. Segunda temporada también. Segunda temporada como no vosotros. Competencia, amigos. No, somos colegas. Igual, un poco, pues mira, como vosotros, un poco con ganas de hablar, de conocer gente, de que la gente conozca a personas. Y la verdad es que estamos muy contentos. Yo siempre lo he dicho, nuestro podcast era para él y para mí. Hemos tenido la suerte que lo han escuchado más. Y entonces estamos ahí súper contentos. Y hemos empezado esta segunda temporada un poco igual. Vamos a seguir, nos sigue gustando. Creemos que todavía conocemos gente que el resto del mundo debe conocer. Y como no ganan gente vosotros. Por eso, nos queda recorrido todavía. Sí, vamos. Y sobre todo, pues bueno, nos estamos pasando muy bien y un poco como venir aquí, pues pasar un buen rato, conocer gente y hablar. Como nos falta el café y ya está, y poco más. Pues me alegro mucho que vaya bien, que hayas podido venir con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Desde los dos lados, de cliente, consultor de empresa. Muy bien. Y ya, pues estaremos aquí, si os parece bien. Sí, seguirles en su podcast, seguirnos a nosotros en todas nuestras redes, apuntaros a T-Riders como ponentes, que ya habéis visto que lo de las charlas está Mola mucho. maravilloso y fantástico. Y pues nada, el ser curiosos, que siempre se dice, el leer, observabilidad, yo me he quedado con ciertas palabras, observabilidad, Hoy nos quedamos con observabilidad. informar, jugar, laboratorios, tal, todo eso, súper guay, no sé, creo que ha sido muy guay, muy cómodo. Muchísimas gracias. Esto ha sido bestial. Nos vemos en el siguiente con más contenido tech.